Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida. Espero que hayan tenido un día excelente. Hoy tenemos un CEO Talk con un tema que meses atrás muchos CEOs nos han estado solicitando, que es hablar sobre los centros de excelencia. Eh, yo creo que por el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años, las necesidades de nuestras empresas y la situación que estamos viviendo de una acelerada transformación digital hace de este tema importante para poder eh, que cada una de las compañías puedan crear y desarrollar estos centros de excelencia. Tenemos una persona que nos va a apoyar de gran conocimiento. Antes, la recomendación es tener los micrófonos en mute, los videos en mute para permitir que el ancho de banda no se afecte. Les recomendamos poder hacer las preguntas en el chat a medida que vayan surgiendo. Al final de la charla abrimos los micrófonos para las preguntas que estén faltando, que no estén colocadas en el chat. Antes de dar paso, tenemos un programa que estamos implementando. Es el programa del CXO Mentor. Esto nace también de muchos CIOs nos contactaron en los meses anteriores para poder desarrollar una labor social, de poder devolverle a la comunidad lo que hemos recibido y hemos desarrollado este plan. En nuestro entorno es retador por el efecto de la pandemia. El objetivo es contribución al crecimiento de los emprendedores. Lo vamos a hacer a través de todas las comunidades nuestras. Vamos a tener CMOs, CFOs y CIOs participando. Y nosotros vamos a hacer la conexión con las startups. Ya estamos en la convocatoria de los CXOs. Nos ha ido bastante bien. Ya comenzamos con la convocatoria de las startups, definiendo para cada país, y luego vamos a hacer la asignación de los padrinos para las diferentes startups. Creemos que esto va a ser muy bueno y desarrollar el potencial que toda nuestra startup en la región tiene. Bueno, sin más, vamos a darle el comienzo a nuestra charla de hoy. Nos acompaña Crispín Vélez de Google. Crispín es líder enfocado en la transformación de negocios con tecnología y consultoría de TI en múltiples industrias como telco, retail y financiero, arquitecto de infraestructura híbrida en la nube, implementación de servicios de consultoría en AppDev, microservicios, analítica, iniciativas alrededor de AI y Machine Learning. Actualmente Senior Enterprise Engineer en Google Cloud, líder de la comunidad TensorFlow en Colombia y de la iniciativa de Google Cloud for Startups en Latam. Crispín, bienvenido. Vale, muchas gracias, Eduardo, y buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a darle inicio. Voy a intentar compartir la presentación. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, nada, la conversación el día de hoy va a girar en torno a centros de excelencia. Hablaremos, digamos que abordaremos un poco lo que es un centro de excelencia, cómo implementarlo
y un poco esa visión también que existe desde el lado de Google de cómo volver, por decirlo así, nuestras prácticas las mejores a nivel de industria. Y al final de la sesión, como siempre, estaremos cerrando con una sesión de Q&A de preguntas para poder, digamos que, abordar cualquier duda o consulta que tenga. Entonces, centros de excelencia. Normalmente, ¿para qué construimos un centro de excelencia? La idea realmente de un centro de excelencia es buscar la forma de tener como esa ventaja competitiva en nuestro ecosistema, en nuestra industria. Entonces, es cómo podemos llegar realmente a ser el primero. Y desde el lado de Google Cloud, realmente la misión de nosotros es ayudar a resolver esos problemas de negocio que existen dentro de nuestros socios, dentro de nuestros ecosistemas y dentro de nuestros clientes. Eso realmente hace parte fundamental de la filosofía de Google. Desde que nació, la idea era justamente organizar toda la información, pero a su vez ayudar a solucionar problemas con tecnología. Entonces, dentro de toda esta vida que ha tenido Google desde que nació, siempre ha tenido en cuenta, digamos que tres pilares en la transformación y a medida que se ha venido adaptando en las diferentes, digamos que etapas, por decirlo así, de Google. Las personas, la tecnología y los procesos. Estos tres pilares son claves para la transformación que ha llevado Google en los últimos años. No solo claves para su propia transformación interna, sino clave también para cómo ha apoyado a otra vez socios de negocio, clientes y a todo un ecosistema realmente que hoy en día Google realmente toca. Entonces, estos tres pilares, a pesar de que se pueden ver muy simples a nivel de una presentación, son esos pilares que están muy arraigados dentro de Google para poder llegar a transformar negocios, no solo externos, sino también internos, ¿no? Y estos centros de excelencia que hoy en día existen dentro de clientes, dentro de socios de negocio, del mismo Google, realmente están apalancados a través de tres, por decirlo así, iniciativas fundamentales. Uno son programas de aprendizaje. También aquí compartiendo un poco de lo que sucede internamente de Google, aprendizaje es algo que sucede frecuentemente dentro de Google. Es algo que está disponible para todas las personas y que realmente ayuda, por decirlo así, a que las habilidades de las personas que trabajan dentro de Google realmente evolucionen a medida que pasa el tiempo y claramente que esté disponible y sea, por decirlo así, abierto a que cualquiera tenga acceso. La idea de pasar, digamos que esta prioridad dentro de nuestros socios de negocio es justamente también apoyar a nuestros clientes, a nuestro ecosistema, a nuestros socios de negocio, a construir ese pilar o esa iniciativa que gire en torno al aprendizaje. Entonces, un poco lo que nos dice este primer o esta primera prioridad es que tener un programa de aprendizaje donde podamos incluir todas las instancias, todas las dimensiones en donde nosotros queramos crear un centro de excelencia es fundamental. ¿Por qué? Porque el ejercicio, digamos que de aprendizaje y de reskilling o de rehabilitación, de seguir obteniendo habilidades a medida que pasa el tiempo, es algo fundamental para un centro de excelencia. Lo otro, nosotros lo vemos como implementaciones técnicas. Son básicamente programas con ingenieros que se enfocan en el diseño y la construcción de soluciones junto al negocio. Y nótese que aquí estamos hablando junto al negocio. Eso quiere decir que tecnología realmente a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido en un pilar fundamental dentro de las empresas. Creo que hoy muy pocos CEOs, CIOs pueden decir que una iniciativa de negocio no toque o no tenga integrado una parte con tecnología. Realmente hoy en día la gran mayoría de iniciativas que van a generar un ROI, que van a generar un incremento, por decirlo así, en ingresos de dinero o que va a generar una costo eficiencia, debe muy seguramente va a tocar tecnología. Entonces, cuando hablamos de implementaciones técnicas, son esos programas que al final del día no solo están diseñados y construidos por ingenieros, sino que adicional a eso tienen un acompañamiento del lado del negocio cada vez más integral. Y por último, un soporte a nivel experto. Y este es clave porque también, por ejemplo, podemos decir que hoy en día retail, las compañías de grandes superficies, por ejemplo, o las compañías de retail, o las compañías de energía, o las compañías de salud, hoy en día
si bien todas tocan tecnología en algún punto y están transformándose, digamos que esa palabra transformación digital tiene mucho que ver con esa unión entre el negocio y la tecnología. Lo que hemos estado viendo recientemente es que si bien no son empresas de tecnología, tienen que tener ese conocimiento experto. Entonces, a pesar de que ese conocimiento no resida internamente dentro de las compañías, sí es fundamental que tengan ese ecosistema, por decirlo así, de apoyo experto y que sea de una forma proactiva y reactiva en la operación día a día que existe dentro de las empresas. Entonces, para esto se tiene que crear un ecosistema alrededor de tecnología también. Eso es si no son dueños de la tecnología, si no tienen, por ejemplo, fábricas de desarrollo internos, sino que estamos hablando de que de pronto están contratando a terceros para desarrollar, digamos que una aplicación, para desarrollar un nuevo proceso que incluya tecnología, etcétera. Entonces tienen que tener ese soporte externo muy, muy bien identificado. Y esta diapositiva también es clave porque nos da, digamos que esos aspectos claves de lo que es un centro de excelencia. Primero, necesitamos el apoyo ejecutivo. Si no se tiene el apoyo del C-level, de un CIO, de un CEO, de un COO, de un CFO, bien arriba, al final del día, realmente un centro de excelencia no va a prosperar. Y esto está comprobado tanto internamente en Google como externamente con las demás compañías con las que hemos trabajado. Para esto se necesita un apoyo ejecutivo, un compromiso desde arriba para poder empoderar la colaboración fundamental, la colaboración entre todas las unidades de negocio y tecnología. Hemos visto que si digamos que, patrocinio desde arriba no viene alineado, comienzan a generarse silos a través de las diferentes organizaciones que existen dentro de la compañía y este ejercicio del centro de excelencia que va muy ligado, por ejemplo, a una práctica de DevOps, de crear una compañía ágil, al final del día realmente se comienza a derrumbar. Y el segundo y tercer punto también son muy claves desde el punto de vista, digamos que de tener esos expertos en temáticas o lo que llamamos nosotros internamente SMEs, Subject Matter Experts, que tengan recursos dedicados a las prácticas relacionadas en los diferentes proyectos o diferentes dimensiones donde vamos a construir el centro de excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Si bien no vamos a desarrollar aplicaciones, por ejemplo, el sector financiero, no somos una fábrica de desarrollo, no somos una empresa que desarrolle aplicaciones de tecnología, somos una empresa que provee servicios financieros, pero sí tenemos que tener por lo menos unos recursos muy bien formados alrededor de los diferentes pilares que operan la tecnología dentro de nuestro negocio tradicional, para que puedan tomar decisiones informadas, para que puedan efectivamente generar y crear esos centros de excelencia y transformar el negocio. Y eso nos lleva al tercer punto, que es básicamente tener una organización o una metodología que nos ayude a gobernar esas iniciativas y esos diferentes proyectos. Eso nos define las buenas prácticas, apoya los proyectos en temas de gestión de gobierno y planificación. Por ejemplo, es una entidad, podemos tener un centro de excelencia de desarrollo de software, que donde veamos que la fábrica, por ejemplo, o el flujo de desarrollos que está entrando a nuestra gran fábrica de desarrollo, de pronto está ahogando nuestro flujo como tal, pues que podamos desde esta organización con potestad y con compromiso desde arriba, desde los C-levels, detener de pronto los desarrollos por un periodo de tiempo mientras logramos estabilizar absolutamente todo. Entonces, de pronto aterrizándolo un poquito más a lo que es Google Cloud o trabajándolo un poquito más alrededor de lo que es Google Cloud, nosotros internamente hemos desarrollado algo que se llama el Cloud Adoption Framework. Y es un marco de trabajo que efectivamente aborda los tres pilares que nosotros tenemos como puntos claves para llevar a cabo un centro de excelencia, ¿no? Si se dan cuenta, en los diferentes pilares tenemos múltiples, digamos que, iniciativas que se tienen que trabajar y hay algunas de esas iniciativas que efectivamente se traslapan entre ellas. La idea de esto es proveer un marco de trabajo que sea teórico y práctico. Y esto es lo que utilizamos nosotros realmente para construir el centro de excelencia que esté basado en esa transformación digital. Ahora, otra vez como para aterrizarlo y no dejarlo tan etéreo como un centro de excelencia, sino un centro de excelencia, por ejemplo, enfocado en la nube o en construir una práctica de nube dentro de una entidad. ¿Qué necesitamos? Son 10, digamos que, iteraciones fundamentales. La primera es
multidisciplinas, ¿no? Necesitamos que miembros del equipo del centro de excelencia eh, muestren esas perspectivas diversas que hoy en día existen dentro de un proyecto. Entonces, en un proyecto que desarrollemos, una iniciativa, siempre va a haber alguien de negocio, tiene que haber alguien de arquitectura, tiene que existir alguien que efectivamente esté enfocado en seguridad, que esté enfocado en el desarrollo, en temas de DevOps, etcétera. Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos en compañías ágiles o que están implementando Kanban y Scrum, las células, ¿no? Esas células efectivamente son y tienen que ser multidisciplinarias para poder tener una arista y una visión desde cada una de las necesidades del negocio. Ahora, tiene que estar empoderada y esto es clave y el sponsorship o el patrocinio tiene que realmente venir desde arriba y desde arriba hacia abajo para que puedan tomar decisiones, para que puedan aconsejar con potestad cuáles son los cambios y hacia dónde debemos ir. Debe ser visionario, tiene que tener un ojo en el futuro y un ojo en el presente. Tiene que estar viendo qué se está viniendo desde el punto de vista de tecnología y qué está sucediendo hoy dentro de su operación para realmente comenzar a operar y a mover, por decirlo así, el barco de cara hacia ese objetivo estratégico. Ágil, muy alineado con que los diferentes equipos sean completamente estratégicos. Técnico, clave, los centros de excelencia tienen que tener un componente técnico bastante profundo para poder tener o crear un centro de excelencia. Tienen que tener niveles o capas profundas de conocimiento para poder comenzar a tomar decisiones internas dentro del negocio. Tienen que ser proactivos. Y ya digamos que las últimas cuatro, por decirlo, etapas que ustedes están viendo ahí, son muy enfocadas hacia un centro de excelencia en nube. Tiene que estar enfocado en nube, obviamente, ser integrado, tiene que ser de puesta, de poner las manos sobre la masa, por decirlo así. Entonces, el centro de excelencia no es un centro que al final del día simplemente dicte o diga hacia dónde va el barco, tiene que meterle las manos y tiene que trabajar efectivamente para que ese objetivo dentro de la organización se logre. Y por último, pero no menos importante, tiene que ser pequeño. Para poder ser ágil tenemos que ser pequeños, inclusive dentro de una gran organización. Tienen que poder articular y poder tomar decisiones de una forma muy, muy rápida. Un ejemplo, otra vez, alineado a lo que viene siendo Google Cloud, puede ser comenzar a entender nuestra misión desde arriba y el centro de excelencia, en este caso enfocado hacia la nube, nos puede ayudar a aterrizar y crear un portafolio de proyectos que van a estar liderados por ese centro de excelencia, en este caso de la nube, para poder comenzar a implementar los diferentes proyectos dentro de la organización. Entonces, esos objetivos de negocio al final del día son habilitados por tecnología y se pueden agrupar en las categorías que ustedes están viendo ahí, ¿no? Modernización de infraestructura, modernización de aplicaciones, transformación del trabajo o perspectivas de la data. Este diagrama es un diagrama donde nos muestra, por ejemplo, donde nosotros podríamos crear un centro de excelencia enfocado en infraestructura únicamente, con una perspectiva muy, muy amplia. Y aquí nos salimos un poco, digamos, de nube. Esto podría ser un centro de excelencia en infraestructura con una visión supremamente amplia, incluyendo múltiples ambientes de múltiples nubes o incluyendo ambientes on-premise. Pero como fundamento tiene su centro de excelencia en infraestructura. Y luego, dependiendo de los ambientes a los cuales yo vaya a desplegar, puedo crear centros de excelencia dentro de esta misma organización que estén enfocados a cada uno de los pilares foco que la organización quiera darle. De pronto, como objetivo prioritario dentro de la organización, tal vez no esté la analítica o tal vez no esté DevOps, simplemente quieren comenzar a trabajar soluciones híbridas. ¿Cómo puedo migrar mis aplicaciones de on-premise de cara hacia la nube? Entonces, un centro de excelencia específicamente construido para migrar aplicaciones alineado con un centro de excelencia, por decirlo así, dentro de la infraestructura, nos va a poder proveer esa movilidad y esa agilidad para hacerlo con expertos en el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos nosotros al final del día realmente construir el centro de excelencia? Primero que todo, tenemos que identificar cuáles son las competencias fundamentales o las competencias core del centro de excelencia. Son los pilares que al final del día una organización va a tener. En nuestro caso, vemos que todas las organizaciones están muy enfocadas o orientadas a datos, que quieran construir negocios digitales y que al final del día puedan tener funcionalidades que sean de autoservicio
que habiliten al negocio realmente a transformarse. Entonces, lo que están viendo aquí son unas de esas, digamos que habilidades. Nosotros llevamos a cabo desde el lado de Google un estudio para poder entender cuáles eran esos temas principales e importantes para nuestros socios de negocio, para nuestros clientes, para poder comenzar a transicionar o hacer esa transformación, por decirlo así, digital. Y nos hemos dado cuenta que encontramos esto. Principalmente DevOps y SRE. DevOps y SRE está muy ligado a las prácticas de Agile y de CICD, que ustedes, digamos que ya han tenido varias conversaciones aquí en el CXO, pero es clave porque Agile y DevOps tienen mucho que ver con cultura corporativa. Luego vienen unas capas inferiores de SRE y de CICD que realmente nos ayudan a implementar esos cambios culturales. Entonces, digamos que dentro del el desarrollo más evolucionado, por decirlo así, de las competencias core, pero es algo fundamental y a lo que las empresas realmente deberían apuntarle. Sin importar si sus fábricas de desarrollo o su desarrollo en implementación es pequeño, ustedes se van a dar cuenta que una compañía ágil no necesariamente tiene que estar enfocada netamente en tecnología. Entonces, con base a todo el listado que están viendo ahí, también fundamental, aumento de colaboración, cambio o desarrollo de cultura, innovación, la organización ágil, un modelo operativo de pronto multinube, en caso de que esa sea una estrategia. La nube como tal comienza a ganar mucha relevancia dentro del el proyecto, por decirlo así, de desarrollo y de modernización e innovación de una organización, sobre todo en los últimos años, donde vemos que las nubes públicas cada vez más están habilitadas para poder desplegar un data center completo con funcionalidades iguales, sino llevándolas más allá con capacidades adicionales, ¿no? De inteligencia artificial y de machine learning. Y prácticas, obviamente, de gestión de cambio. Esto que están viendo acá, no me va a quedar mucho tiempo, pero está muy enfocado a un centro, digamos, de excelencia enfocado en la nube. Entonces, lo que ven a mano izquierda es un poco como se maneja tradicionalmente, por decirlo así, el aprendizaje, el liderazgo, el escalamiento, el aseguramiento, y lo que ven a mano derecha es lo que realmente buscaríamos de pronto con el centro de excelencia. Entonces, bajo aprendizaje, que todo ese aprendizaje se haga de una forma completamente automática. Hay una dependencia de un externo, entonces comenzamos a tomar toda esa práctica de aprendizaje y se la entregamos a alguien más. Lo que buscamos realmente es cuando evolucionamos con el centro de excelencia que haya conocimiento que esté compartido y que podamos no solo extenderlo a un tercero, sino realmente aumentar ese conocimiento internamente y que hayan champions o campeones, por decirlo así, dentro de los centros de excelencia. Equipos por función o un project manager, un director de proyectos que es el héroe, que siempre saca y salva a la patria. Esto para los que conocen muy bien las prácticas de Agile, de DevOps y de CICD, es lo que nosotros llamamos un SPOF, un Single Point of Failure o un punto único de fallas. Es una restricción dentro de un sistema, dentro de una fábrica. ¿Qué es lo que buscamos? Que sean equipos multifuncionales y que realmente tengan un poco más de autonomía, que sean realmente ágiles, que las capacidades se compartan a través de los diferentes perfiles. Tradicionalmente, para el escalamiento, el cambio es supremamente lento, es riesgoso, las operaciones son supremamente difíciles y lo que queremos buscar, obviamente, migrándonos o transformándonos con un centro de excelencia, es buscar un cambio constante, que sea bajo riesgo. El riesgo no es malo, es bueno tener un poquito de riesgo y estar realmente introduciendo características de una forma muy frecuente dentro de nuestros sistemas. Entonces, lo que realmente buscamos es que nuestra operación esté lo más automatizado posible, que nuestros centros de excelencia estén operando al 100% para que esto suceda de una forma rápida. Y también hemos visto, por ejemplo, mucho miedo de pronto hacia moverse en una nube pública, solo hay confianza en la nube privada, en tener el servidor cerca, en tener el servidor con la persona conocida. Realmente lo que buscamos también es migrar un poco a cambiar una confianza hacia las personas, hacia los dispositivos, la automatización y obviamente los diferentes servicios que están expuestos. Entonces, una vez tenemos nuestro, digamos que centro de excelencia construido, hay algo que es clave y esto lo hemos visto a través de todas las organizaciones donde hemos implementado esto. Ustedes encuentran unas personas que estén apasionadas, que sean técnicamente hábiles, que sean los excelentes, por decirlo así, dentro de sus organizaciones, y ustedes se van a dar cuenta
que el resto de la organización, las demás personas, van a encontrar el centro de excelencia. ¿A qué nos referimos con eso? Que el centro de excelencia comienza con líderes apasionados e influyentes, con gente que realmente cree mucho en el proyecto. Y a medida que la voz se corre dentro de la organización, evidentemente lo que van a pedir es vincularse al centro de excelencia. Entonces, es clave porque ahí ya cambia la dinámica. Comenzamos con un momentum fuerte donde estamos buscando proyectos que estén orientados, digamos, que sean exitosos recientemente, que puedan generar un impacto fuerte, que sean innovadores, que trabajen con tecnologías nuevas, y eso al final del día hace que sea muy llamativo hacer parte del centro de excelencia dentro de la organización. Hay que hacer que la membresía sea rotacional. Es un equipo, el COE o el equipo que pertenece al centro de excelencia es un equipo, por decirlo así, élite. Es un equipo de excelentes, donde está el mejor talento de la organización. Y están trabajando, como lo dije, al 100%. Entonces, lo ideal es generar un proyecto de rotación dentro del centro de excelencia para que no exista algo que se llama en la industria que es burnout, que no se quemen, por decirlo así, los recursos y al final del día el talento se desarrolle de una forma continua. Hay que buscar participación de cualquier lugar dentro de la organización. Entre mayores o mejores perspectivas ubiquemos dentro del centro de excelencia, mejor y mayor va a ser el impacto que realmente tenemos dentro del centro de excelencia. Y al final del día, hagan del centro de excelencia una comunidad de excelentes. Recuerden, es una comunidad pequeña, es un centro de excelencia muy, muy pequeño. Entonces vamos a buscar que al final del día esas pocas personas que hacen parte del centro de excelencia sean los mejores. El centro de excelencia puede guiar el viaje hacia el objetivo que tiene la empresa. Aprovechen el impulso de los proyectos más nuevos, aprovechen, digamos que estas nuevas iniciativas para poder cultivar esa inercia creativa que existe dentro de las organizaciones y que puedan solucionar de una forma innovadora, repetible y de forma escalable. ¿Vale? Y por último, digamos que para compartirles y abrir un poco el foro, el centro y volviendo al centro de excelencia, por ejemplo, de nube, que es con el que más estamos familiarizados nosotros desde el lado de Google, evidentemente en cuanto a métricas y retorno en la inversión, el impacto es muy, muy grande. Cabe aclarar lo que están viendo a mano izquierda es en términos generales un centro de excelencia, por ejemplo, de nube, desarrollado con Google Cloud, cerca del 222% de retorno en la inversión, 36%, y bueno, y todas las métricas que evidentemente están viendo ahí. Pero muy, muy clave también un número arriba a la izquierda, G Suite. Es una herramienta de colaboración, es la herramienta de colaboración de Google, y si se dan cuenta, tiene cerca de 331% de retorno en inversión. Es un número realmente que a veces las empresas, las compañías, organizaciones no logran abarcar la idea, pero hasta esos números de retorno en inversión. El valor presente, 57 millones de dólares, estamos hablando, el NPV 42 y el payback, muy importante, el retorno de esa inversión, el payback es en menos de 12 meses. Eso alrededor, por ejemplo, de una herramienta, una solución que está enfocada a la colaboración. Y otra solución que hemos, digamos que sacado, trabajado últimamente, que se llama Antos, que es para el desarrollo de aplicaciones, hoy en día tiene una métrica alrededor de 4.8 veces retorno en la inversión, sobre todo para el desarrollo, por ejemplo, de software y de aplicaciones a través de la organización. Eso incluye integrando fábricas de desarrollo externas de terceros o operando fábricas de desarrollo internas como tal. ¿Vale? Digamos que eso en términos generales era la presentación de centros de excelencia. Tratamos de darle un foco un poco general y luego realmente ahondarlo hacia o aterrizarlo hacia lo que puede venir siendo un centro de excelencia a nivel de Google Cloud. Gracias, Crispín. Yo te tengo una pregunta. Se ha hablado en singular de centros de excelencia. ¿Puede haber varios centros de excelencia dentro de una misma empresa? Sí, así es. Podemos tener centros de excelencia basados, digamos que por vertical de prácticas. Normalmente, ¿cómo lo trabajamos nosotros interno dentro de Google, también para compartir un poco eso, son directrices o son prácticas profesionales, pero realmente ahí es donde nace y se construye ese centro de excelencia. Podemos tener un centro de excelencia de DevOps, podemos tener un centro de excelencia analítica,
de colaboración, etcétera. Pueden existir múltiples centros de excelencia. Y clave ahí es que el centro de excelencia es pequeño, no es un centro de excelencia grande. Entonces, eso nos da la flexibilidad de realmente tener múltiples centros de excelencia, no solo uno. Tú mostraste un slide donde se enfocaba un centro de excelencia en infraestructura y luego ahí salían opciones de analítica, de machine learning. eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que, y este otra vez está alineado, por decirlo así, muy a lo que puede venir siendo una práctica de nube, de migración a la nube. Lo que pasa es que el tema de fundamentos de infraestructura, cuando realmente el equipo de tecnología ya tiene una visión de, bueno, voy a operar infraestructura tanto dentro de mi data center como en múltiples nubes o en una nube. El fundamento es mi centro de excelencia de infraestructura. Los que son excelentes, por decirlo así, dentro de este primer centro de excelencia que nos va a proveer múltiples mapas de proyectos o inclusive otros centros de excelencia, es ese pilar sobre el cual yo voy a construir. Entonces, para los que conocen de la construcción de un data center, la infraestructura es el pilar, ¿cierto? A medida que hemos venido evolucionando ese pilar, cada vez se ha ido automatizando un poco más, cada vez vemos que evoluciona, por decirlo así, algo que se llama como infraestructura bajo código y tiene sus propias, digamos que aristas donde debemos comenzar a operar un centro de excelencia, únicamente para el fundamento de infraestructura. Pero una vez yo tengo mi centro de excelencia de infraestructura, mis excelentes, por decirlo así, que saben y conocen de infraestructura, yo puedo comenzar a crear pequeños clústeres o pequeños grupos excelentes, centros de excelencia, que al final del día están enfocados en los diferentes pilares que estás viendo ahí, en Machine Learning, en soluciones analíticas, en migración de aplicaciones, en DevOps, y esto depende mucho realmente de cuál es el día a día del negocio. Te puedo poner un ejemplo, en sector financiero abarca mucho o varios de estos pilares, pero por ejemplo el desarrollo hoy en día de los diferentes canales digitales, portales digitales, es algo robusto que están haciendo a través de todas, digamos, de todos los canales. Entonces, vale mucho la pena construir un centro de excelencia alrededor de desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque es un día a día, porque realmente se comienza a volver ese punto fundamental de que cuando entra una iniciativa de negocio, al punto organizacional de tecnología al que tenemos que ir es justamente al de desarrollo de aplicaciones. Ahora, otras aplicaciones son mucho más enfocadas alrededor de data o al procesamiento de datos. De pronto, para esas organizaciones hace mucho más sentido comenzar a enfocarse en un centro de excelencia de analítica, pero ese centro de excelencia al final del día va a tener una interacción muy fuerte con el centro de excelencia de fundamentos de infraestructura. Gracias. ¿Tú podrías profundizar un poco más en ese desarrollo de aplicaciones? ¿Qué nuevas tecnologías se están usando para hacer ese tipo de aplicaciones hoy en día que se está imponiendo cada vez más y que ya se habla de legacy, las aplicaciones que se hacían hace unos años? ¿Qué diferencia hay con lo que se hacía hace unos años con lo que hoy en día las tecnologías están facilitando? Bueno, digamos que la práctica de desarrollo de aplicaciones ha evolucionado mucho en los últimos años. Hoy en día, digamos que lo que puedes tener en los dos extremos son aplicaciones monolíticas, aquellas prácticas donde de pronto en un servidor completo instalábamos absolutamente todo, el full stack de la aplicación, el front, el middle, el back, la base de datos, absolutamente todo hasta realmente hoy en día de pronto aplicaciones o arquitecturas modernas de software que están definidas en microservicios o arquitecturas orientadas a microservicios, donde tienes diferentes capas y diferentes módulos. Entonces, no hay esa interdependencia, por ejemplo, un poco más técnico, de binarios, de las diferentes capas, por decirlo así, que existían dentro de la aplicación y puedes modularizar completamente la aplicación, correrla a nivel de contenedores. Y esto es algo que realmente, pues, en los últimos años ha cambiado la forma de realmente desarrollar software. Alrededor
de esta nueva rearquitectura, por decirlo así, de las aplicaciones, han surgido una gran cantidad de tecnologías. Digamos que podríamos tener una sesión completa de lo que gira en torno a la arquitectura moderna de desarrollo de aplicaciones, pero desde el front-end, por ejemplo, hay soluciones, tecnologías que nosotros desde Google hemos desarrollado, son de código abierto, son gratuitos. Se van a dar cuenta, también podríamos conversar alrededor de eso de código abierto. Google es uno de los principales sponsors o patrocinadores del uso de código abierto para no generar locking de tecnologías que realmente son gratuitas. Entonces, hoy en día te puedes dar cuenta que a nivel de frontend hay muchas tecnologías como Angular, como Flutter, que efectivamente proveen esa flexibilidad, se integran muy bien con arquitecturas de microservicios y son de código abierto. También tenemos tecnologías, por ejemplo, como Kubernetes, nació dentro de Google, salió como un white paper, se volvió código abierto y hoy en día es la plataforma sobre la que corren la gran mayoría bueno, no la plataforma, pero la plataforma que gestiona todos los contenedores cuando nosotros queremos llevar a cabo el desarrollo de una aplicación. Entonces, realmente, en cada una de las capas, lo que ha pasado al evolucionar desde una aplicación monolítica que se instalaba toda en un servidor, a una aplicación orientada a microservicios que se rompen pequeños módulos y pequeños servicios, es que en cada una de las capas hoy en día tienes tecnologías muy avanzadas que te permiten hacer, digamos que, cosas muy, muy interesantes de cara hacia la experiencia del usuario, sobre todo, de cara a construir, por ejemplo, nuevos productos y nuevas líneas de negocio basadas en tecnologías digitales. Bueno, aquí tenemos una primera pregunta de Luis Fernando Restrepo. Dice, ¿cómo evaluar la evolución del centro de excelencia y de sus integrantes? Vale, bueno, como en todo proceso, métricas, hay que posicionar ciertas métricas. La verdad, desde el punto de vista de qué es lo que queremos evaluar, debemos darle un foco a esta evolución que nosotros queremos plantear. Entonces, uno, conocimiento, liderazgo, escalamiento y aseguramiento. Nosotros podemos articular métricas alrededor de absolutamente todas estas, digamos que, iniciativas, si lo quieren ver así y con base a eso comenzamos a medir realmente para poder identificar el rol. Otra vez volviendo de pronto a un ejemplo más tangible, un COE o un centro de excelencia de desarrollo en software, sea en la nube, sea on-premise, en el data center tradicional. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que tengo que medir, cuál es el beneficio de construir este COE. En esa dimensión particular, por ejemplo, tenemos clarísimo que es la reducción de los ciclos de el release del software, la reducción de tiempos que le toma al desarrollador validar temas de seguridad, la reducción del tiempo en la cantidad que se lleva a cabo las pruebas. Entonces, esas métricas realmente van a cambiar dependiendo del tipo de COE que ustedes monten. Pero todos los COEs tienen que tener, digamos que esas métricas muy, muy bien identificadas para que cuando se hagan esos ejercicios de medición, de ver si realmente hemos tenido un retorno en la inversión, sean claros y podamos ir de cara hacia el negocio. Sí, mire, hace un año no teníamos este tipo de velocidad y el resultado de esta velocidad es uno, un bajo mucho más costo de pronto en temas de desarrollo y como estoy desarrollando yo mis aplicaciones y dos, estoy yendo más rápido al mercado. Eso quiere decir que soy más rápido que mi competencia y por eso hemos incrementado, por ejemplo, un market share. Estás en mute, Eduardo. No te escucho. No, que decía que el time to market hoy en día es clave para poder anticiparnos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Luis Felipe Espinosa. Dice, ¿es válido pensar que los centros de excelencia son la evolución de las oficinas de arquitectura? Eh, bueno, a ver, si uno lo ve teóricamente, podría decir que sí, pero ¿por qué digo teóricamente? Si nosotros trabajamos mucho con todo tipo de empresas, y les puedo decir, una empresa que nace nativamente en la nube, por ejemplo, un Globo, un Rappi, un DoorDash, un Uber, un Spotify,
efectivamente hoy en día tienen este tipo de arquitectura. Es el centro de excelencia y esos centros de excelencia realmente están dirigidos por directores de programa y por VPs que tienen un equipo que es multidisciplinario, pero que al final del día corresponden directamente a un, digamos que a un componente o una unidad de negocio como tal y son supremamente de alto rendimiento. Ahora, evolucionar una empresa tradicional que tiene un conocimiento profundo de muchos años hacia ese tipo de arquitectura, otra vez la experiencia de nosotros nos dice que no necesariamente es lo mejor, ¿vale? De pronto para esas empresas que son tradicionales, sí reinventarse y estar un poco más al día, por decirlo así, en temas de innovación y enfocarse más en temas digitales es fundamental, pero toda esa experiencia que trae el negocio desde el punto de vista de conocimiento y de expertise puede llegar a sufrir bajo una arquitectura como organizacional, si lo quieren ver así, como lo acabo de plantear. Entonces, lo que sí es clave es identificar cuáles son los centros de excelencia que realmente van a poder tener un retorno en la inversión y ahí sí implementarlos. No de pronto implementarlo en todas las organizaciones, sino realmente identificar dónde están esas restricciones, digamos que spot single point of failures dentro de la organización completa y ahí sí montar los centros de excelencia que son los que le entregan al final del día a la organización velocidad, agilidad y realmente, como tú lo mencionaste, un time to market mucho más rápido. Gracias. Una pregunta. Tú hiciste énfasis en el tema de rotación. ¿Por qué es importante la rotación dentro de los centros de excelencia? Sí, bueno, un centro de excelencia, como lo dice, es un lugar donde están los recursos que tienen mayor conocimiento. Y en un centro de excelencia, por la velocidad a la que debe operar y porque es un ejercicio tanto teórico como práctico, porque no es solo teórico, es un ejercicio práctico, tienen que estar metidos en los proyectos, son las personas brillantes, líderes que efectivamente hoy en día tienen el conocimiento para desplegar grandes cosas, la rotación es fundamental para que no se quemen los recursos. Estar operando a un rendimiento del 100% de una forma tan constante, evidentemente va a desgastar a una persona. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es evidentemente que ese centro de excelencia rote. Además de eso, algo fundamental que hace el centro de excelencia es forma a la persona, la vuelve excelente de pronto en el área en el que está trabajando y luego el liberarla dentro de la organización y que vaya, interactúe o ocupe otro cargo, realmente ese entendimiento de negocio más amplio, donde se saca provecho es cuando se hace eso, se crean esos recursos que son muy, muy buenos y luego comienzan a solucionar problemas de otras perspectivas de negocio, pero con una experiencia muy profunda, tal vez en otros campos. Gracias. Tenemos una pregunta aquí de Alberto Cueto. Dice, ha mencionado que un centro de excelencia debe ser pequeño. ¿Cuántas personas? Bueno, a ver, las células, yo he visto células ágiles entre 5 personas, dependiendo del tamaño y la velocidad del proceso de negocio, hasta células que pueden llegar a 10, 12 personas. Ya 12 me parece un poco grande porque la idea es articular y que sea supremamente ágil. La otra pregunta de Alberto dice, ¿cuál es un tiempo adecuado para esa rotación? Bueno, ahí otra vez depende mucho de la velocidad que hoy en día esté manejando el negocio. Entonces, esto es como tienes un motor andando y hay que estar tomándole la temperatura de forma constante. Entonces, depende mucho del negocio. Por ejemplo, sector financiero, sabemos que la velocidad con la que tienen que estar operando y tienen que estar operando casi que 24/7, pues evidentemente tiene que estar funcionando al 100% casi que el 80-60%. Entonces, requiere una rotación dentro del COE, de pronto un poco más corta, que organizaciones que de pronto tengan procesos que son un poco más largos, como por ejemplo un retail por fuera de las horas, no tiene de horas operativas, no tiene realmente que estar operando al 100%, pero sí tiene que operar en picos, por ejemplo, de temporada,
cuando tenemos los días sin IVA, por ejemplo, o cuando es el ciberlunes, ahí son picos donde los centros de excelencia van a estar al 100%. Entonces, es más, realmente depende mucho de cómo podamos medir esa intensidad de trabajo que exista dentro del centro de excelencia. ¿Hay alguna forma de identificar que es el momento para una persona? ¿Muestra algunas cansancio? Hay herramientas, por ejemplo, a nosotros, no sé, a nivel organizacional, eso sí nunca me lo han compartido realmente, pero yo sé internamente dentro de Google tenemos algo que se llaman encuestas que hacen de forma recurrente para uno medir un poco cómo se está sintiendo. Y no son encuestas de 20 preguntas, de 30 preguntas, nada, son dos preguntas, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Crees que te podrías sentir mejor? ¿Cuál fue la razón? Y una encuesta de estas cortas y que se haga de forma frecuente va a medir realmente la motivación, la sensación o cómo se encuentra hoy en día la persona dentro del centro de excelencia o inclusive en términos generales dentro de la organización. Una vez se identifique esa persona, ¿cuál debería ser la estrategia para hacer ese cambio? O sea, ¿cómo se le pasa, como dice aquí, la estafeta a la nueva persona que entre al grupo? Bueno, normalmente lo que se debe hacer es tanto desde el sponsorship ejecutivo, eso es algo, una de las tareas que tiene que hacer el comité ejecutivo, por decirlo así, es estar pendiente de cómo efectivamente va a manejar esa rotación, ¿vale? Uno de los puntos claves que se tiene que tener ahí es, digamos que el people management o el cambio o gestión de personas, pero casi siempre la misma persona da la alerta de que ya está entrando, por decirlo así, en una etapa de desgaste o que se está quemando y ahí es donde realmente el C-Level Executive tiene que gestionar ese cambio y decir, bueno, ven, saquemos, hagamos una rotación, quieres moverte de pronto a otra célula que no esté a la misma velocidad, otro tipo de conocimiento, eso es lo mejor para hacer ese tipo de gestión. Ya llegando, por decirlo así, a un punto de tener que sacar la persona, pues realmente es porque la persona está desgastada. No se hizo el ejercicio proactivo, sino que realmente la persona, lo ideal es que la persona sea consciente y pida la salida, por decirlo así, de la célula por la carga de trabajo. Gracias. Invitamos a las personas que quieran hacer alguna pregunta ahora mismo, pueda quitar el mute a su micrófono y hacerla. Tenemos un espacio para dos, tres preguntas más. ¿Quién quisiera hacer alguna pregunta adicional? Tú, mientras ¿Vale? alguien le dice tú, estas cifras son impresionantes, el tema de retorno a la inversión y el payback de 8 meses y menos de 12 meses, en promedio los 8 meses. eh, Eso es un promedio. Hay casos de payback más cortos. De payback más cortos. A ver, sí los hay, pero depende también del alcance del proyecto. Sí tenemos proyectos en los que realmente hemos hecho un ROI mucho más corto y un payback mucho más corto, pero otra vez, depende del alcance, depende de la magnitud, por decirlo así, del proyecto. Usualmente, ¿qué aproximación tomamos nosotros? A nosotros nos gusta mucho trabajar con lo que llamamos MVPs, Minimum Viable Products o Low Hanging Fruit, que se conoce en la industria eh, eh, o que es conocido en la industria, que es, mire, primero con el negocio, si es el primer paso que están dando de trabajar con este tipo de tecnologías, con migrarse a la nube, pues primero demos un paso pequeño que sea exitoso. De hecho, más bien voy a hablarles de inteligencia artificial. Nuestros proyectos de inteligencia artificial siempre arrancan así. Proyecto, ¿por qué las empresas dejan de trabajar con inteligencia artificial y con machine learning? Es porque abarcan un proyecto que de pronto no está bien definido, no tiene un alcance bien acotado, un alcance muy amplio, y esos proyectos al final del día toman mucho tiempo, la organización se desgasta, los centros de excelencia se desgastan.
Entonces, ¿cuál es la aproximación que normalmente Google toma en cuanto a este tipo de cosas? Busquemos un alcance corto, un alcance pequeño, un quick win, una ganancia rápida, donde podamos mostrar un ROI, de pronto no tan significativo como lo que estás viendo ahí, pero un payback rápido y un impacto fuerte dentro del negocio. Eso, evidentemente, nos puede ayudar a llegar a este tipo de números. Entonces, con ese pequeño salto, con ese pequeño quick win, de ahí para adelante podemos construir, ahora sí, ROIs de alrededor del 331%, paybacks de 12 meses, 8 meses de aplicación de un proyecto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de México. Dice, ¿tienen experiencia en la industria de retail en México? ¿Tienen casos de éxito en otros países? Sí, de hecho ahí acaba de compartir Dairo, muchas gracias Dairo. Una justamente alrededor de un caso de negocio, como les acabo de mencionar, de Machine Learning, de inteligencia artificial. Liverpool, de pronto, obviamente los que están en México lo conocen, es uno de los retails más grandes de México, uno de los más grandes a nivel de Latinoamérica. Para los que no lo conocen, acá podría venir siendo como un Falabella, similar a un Falabella con una variedad fuerte de productos. Entonces, Liverpool, ahí te compartió el link a nivel de lo que puede venir siendo el alcance de Forbes. Y cualquier cosa, si tienen, digamos que casos de éxito, casos de uso, o de pronto tengan alguna necesidad puntual de conocer todo este tipo de metodologías prácticas que luego se traducen en tecnologías aplicadas al negocio, pues ahí tienen los contactos. No sé, Dairo, si quieres compartir el contacto tuyo también por el chat. Claro que sí, Cristian. Tenemos una pregunta, es ¿Google auspicia proyectos? Esa no la entiendo muy bien. ¿Cómo así que si auspiciamos proyectos? No sé si Mauricio quiere ampliar esa pregunta en directo, si abres el micrófono. Claro, hola, Crispín. ¿Cómo El estás, tema Dairo? va enfocado en el hecho de que si tú tienes una iniciativa eh, y la deseas implementar, uno puede acceder a un auspicio a través de Google o esto no lo manejan ustedes dentro de su modelo de negocio. Obviamente, ustedes evaluarían si la iniciativa, la idea es válida. Claro, pues mira, la aproximación de nosotros realmente es un poco diferente a otros proveedores. Nosotros hacemos coinversiones, generamos sociedades, generamos partnerships con cualquiera que quiera utilizar nuestra tecnología. Entonces, hacemos un ejercicio de coinversión. Ustedes invierten y nosotros invertimos. De ambas formas, sea de recursos, sea de conocimiento, sea inclusive de dinero. Me imagino que a eso te refieres con auspiciar, pero otra vez, depende del tipo de proyecto y depende el enfoque de ese proyecto y el alcance, ¿no? Ok, gracias. Puede mandar la inquietud ahí al correo de Crispín y él lo puede direccionar a la persona adecuada para eso. Aquí tenemos otra pregunta de Alberto Cueto. Dice, para afianzar el camino a la nube, el centro de excelencia se debe concentrar en proyectos específicos y como parte de ellos prepara la infraestructura necesaria o debe concentrarse en tener una infraestructura mínima sobre la cual construir posteriores proyectos. Otra vez, depende mucho de la iniciativa y el producto mínimo viable que quieran abordar. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos abordar inmediatamente un proyecto de inteligencia artificial o de Big Data, la construcción de infraestructura realmente en la nube no es tan fundamental. Si nosotros quisiéramos de pronto abordar un proyecto de migrar infraestructura de cara hacia la nube, ahí sí efectivamente tendríamos que tener ya una infraestructura medianamente lista como para recibir esas cargas, dimensionado, etcétera. Si yo quisiera desarrollar una aplicación, inclusive, hoy en día también depende de la aproximación que quieran tener, porque hay unos servicios que son no ops o completamente gestionados, donde no hay que desplegar infraestructura. Se despliega infraestructura por debajo, ¿cierto? Pero al final del día el servicio realmente es completamente gestionado. Y aquí comenzamos a hablar un poco de todo lo que es IaaS, PaaS y SaaS, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Bajo software como servicio o software as a service, SaaS, no hay necesidad de provisionar esa infraestructura antes de comenzar, digamos que a construir esos proyectos que queremos armar. Si estamos trabajando de pronto en PaaS o en IaaS,
ahí sí efectivamente antes o el primer paso más bien en un proyecto es efectivamente disponibilizar esa infraestructura, dimensionarla muy bien, que es un dimensionamiento, una arquitectura muy diferente a lo que puede venir siendo una arquitectura en el data center tradicional, por así decirlo. Gracias, Crispín. Ya llegamos a nuestro tiempo para cerrar. Si quiere dar las últimas palabras como un resumen ahí súper ejecutivo de tu Vale, presentación para dar el cierre a este CEO Talk que ha sido bastante interesante. vale, muchas gracias, Eduardo. Nada, el cierre. Me gustaría decirles, si bien la charla está enfocada mucho a centros de excelencia, es que tengan en cuenta que hoy en día acá en Colombia y bueno, en la región en Latinoamérica existe un equipo muy, muy robusto de Google que puede apoyar cualquiera de las iniciativas que ustedes tengan alrededor de las tecnologías que les acabo de mostrar. Tenemos un equipo que está dedicado a construir partnerships, a construir esas sociedades entre ustedes que son nuestros clientes, nuestros socios de negocio y los equipos técnicos, tecnológicos que existen dentro de Google. Eh, el diferencial, por decirlo así, de nosotros es que buscamos traer lo mejor que hemos desarrollado alrededor de todos nuestros productos y servicios y compartirlo con nuestros clientes. Digamos que bajo esa filosofía está toda la filosofía, por decirlo así, de código abierto y de compartir las tecnologías. De hecho, hay muchos recursos donde ustedes pueden aprender a utilizar nuestras tecnologías de forma completamente gratuita. Y eso, evidentemente, también podremos cubrirlo de pronto si Eduardo nos da el espacio en una sesión posterior. Aparte de eso, nada, muchas gracias pues por el espacio. Si tienen alguna duda ahí en la presentación, tienen el correo y estamos a disposición para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Crispín, y muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Creo que hemos tenido una excelente charla. Están invitados para el siguiente CIO Talks del próximo jueves. El tema va a ser sobre blockchain, de modo que están cordialmente invitados todos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.